Hay cosas que uno no debería ver nunca en la vida. Cosas que se quedan grabadas en la mente para siempre, que no te dejan dormir aunque pasen los años. Lo que voy a contarles esta noche es algo que mi padre vivió con sus propios ojos y que me contó cuando yo era joven, justo antes de enseñarme el oficio que él heredó de su padre y su padre del suyo. Soy curandero, igual que lo fue don Porfirio antes que yo, y lo que están a punto de escuchar es la razón por la que en este rancho nadie, absolutamente nadie, deja a sus hijos afuera de la casa después de la medianoche. Antes de que les cuente todo, quiero que sepan esto. Aquella noche, un hombre que cargaba una escopeta con la que había cazado toda su vida, apretó el gatillo frente a una criatura que no debería existir, y no salió ni un solo disparo. Y cuando mi padre se acercó rezando, eso que estaba parado sobre el techo volteó a verlo y le respondió, pero no con el sonido de un animal. Lo que salió de esa cosa fue algo que ninguno de los presentes ha podido olvidar jamás. Ahora sí, déjenme contarles todo desde el principio. Mi padre se llamaba don Porfirio y era un hombre conocido y respetado en todo el rancho de San Isidro Texcaltitán, un lugar pequeño, rodeado de cerros y monte cerrado, en el estado de Veracruz. La gente lo buscaba para los males del cuerpo, para los sustos, para las limpias, y también para algo que muy pocos curanderos saben hacer bien: alejar lo que no debe estar cerca de las personas. Él conocía rezos muy antiguos, algunos en español y otros en lengua, que había aprendido de su propio padre desde niño. No era hombre de asustarse fácil. Había visto cosas que a cualquier otro lo habrían dejado temblando, y siempre salía adelante con su fe y su conocimiento. Pero aquella noche de octubre fue diferente. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando escucharon golpes desesperados en la puerta. Mi padre me contó que antes de abrir ya sentía algo raro, una inquietud en el estómago que él siempre describía como la señal de que algo andaba muy mal. Abrió la puerta y se encontró con dos hombres del rancho, Aurelio y su cuñado Fortino, con las caras desencajadas y los ojos bien abiertos. Estaban sudando a pesar del frío de la noche. Don Porfirio, venga, por favor, le dijeron. Hay algo en el techo de la casa de los Ramírez y no sabemos qué hacer. Mi padre tomó su bolsa con sus cosas, su cruz de madera, su copal, sus rezos escritos en un papel doblado que siempre cargaba cerca, y salió con ellos sin hacerles más preguntas. Mientras caminaban por el camino de tierra entre las casas del rancho, Aurelio le fue explicando lo que habían visto. Todo había comenzado cuando la señora Remedios Ramírez, una mujer de unos 50 años que vivía con su hijo adolescente llamado Cirilo y su anciana madre, salió al patio de su casa porque su madre le dijo que había escuchado algo en el techo, algo pesado que caminaba despacio de un lado al otro. Remedios salió con una vela y levantó la vista, y lo que vio la hizo retroceder de golpe y empezar a gritar. Sobre el techo de lámina de su casa, completamente quieto, había un guajolote negro. Pero no era un guajolote cualquiera. Era enorme, mucho más grande de lo que debería ser cualquier ave de ese tipo, y su cuerpo tenía algo extraño que Remedios no supo explicar bien al principio. Sus gritos despertaron a los vecinos, y cuando Aurelio y Fortino llegaron con una lámpara de mano, lo primero que notaron fue que las plumas de esa criatura eran de un negro tan profundo que parecían absorber la poca luz de la luna que había esa noche. No reflejaban nada. Era como ver un hueco con forma de animal parado sobre el techo, y sus ojos, me contó mi padre que le describieron, brillaban. Pero no como brillan los ojos de un animal cuando les da la luz. Brillaban solos, con un resplandor frío y fijo, como dos pedazos de vidrio iluminados desde adentro. Aurelio tomó una piedra del suelo y se la lanzó directamente. Le pegó. Eso era seguro porque escucharon el golpe. La criatura no se movió, no volteó, no hizo ningún sonido. Simplemente siguió ahí parada, con esa quietud que no es la quietud de un animal dormido ni asustado, sino algo completamente diferente. Una quietud que se siente mal, que no pertenece a ninguna cosa viva normal. Fortino corrió a su casa a buscar su escopeta. Era la misma con la que salía al monte cada temporada. La conocía perfectamente, siempre funcionaba bien. Regresó
Apuntó directo a la criatura y jaló el gatillo. No pasó nada. Volvió a intentarlo. Nada. La escopeta no respondió, como si de repente hubiera dejado de ser lo que era. Para cuando mi padre llegó al lugar, ya había unas 8 o 10 personas reunidas afuera de la casa de Remedios, todas en silencio, todas mirando hacia arriba. Él me contó que en cuanto la vio, sintió un frío que no era del aire de la noche. Era un frío que venía de adentro, del pecho, pero no se detuvo. Se persignó, sacó su cruz y comenzó a rezar en voz alta, caminando despacio hacia la casa. Y entonces sucedió lo que ninguno esperaba. La criatura volteó a verlo. No lo hizo como voltea un animal cuando escucha un ruido. Lo hizo despacio, con una calma que helaba la sangre, girando la cabeza poco a poco, hasta que esos ojos de vidrio quedaron fijos directamente sobre mi padre. Y entonces abrió el pico. Lo que salió de ahí no fue el sonido de un guajolote. No fue ningún sonido de ave. Fue un lamento largo, profundo, que subía y bajaba como si algo estuviera intentando imitar el llanto de una persona, pero sin lograrlo del todo. Era casi humano, pero con algo torcido en el tono. Algo que hacía que los pelos se erizaran porque el cerebro lo reconocía como voz, pero al mismo tiempo sabía que no lo era. Varias mujeres que estaban entre los vecinos se abrazaron entre sí. Un hombre que estaba junto a Aurelio dio varios pasos hacia atrás sin darse cuenta. Mi padre siguió rezando. Me dijo que en ese momento lo único que lo mantenía caminando hacia adelante era el rezo, porque sus piernas querían hacer lo mismo que todos los demás, que era correr. La criatura entonces hizo algo que cambió el nivel de todo lo que estaba pasando. Infló sus plumas lentamente, las extendió hacia los lados como abriendo los brazos, y con un movimiento suave saltó desde el techo al suelo, aterrizando sin hacer casi ningún ruido, lo cual era imposible dado el tamaño que tenía. Cayó justo frente a la puerta de la casa de Remedios, entre la puerta y el grupo de personas que estaban afuera. Fortino fue el primero en reaccionar. Apuntó la lámpara directamente hacia las patas de la criatura, porque era lo más cerca que estaba de él, y lo que vio hizo que la lámpara casi se le cayera de las manos. Esas patas no terminaban en garras, terminaban en algo que parecía manos. Manos humanas pero deformes, con los dedos demasiado largos y doblados en direcciones que no eran naturales, del color de la tierra seca, con las uñas negras y gruesas clavadas en el suelo. Mi padre me dijo que cuando Fortino lo alumbró, la criatura bajó la vista hacia sus propias extremidades por un instante, como si supiera exactamente lo que estaban viendo, y luego volvió a levantar los ojos hacia todos los presentes. El silencio que cayó en ese momento fue el tipo de silencio que pesa. Mi padre no dejó de rezar. Siguió avanzando, ahora con la cruz extendida hacia adelante, con la voz firme aunque por dentro sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Me contó que en ese momento recordó lo que su propio padre le había enseñado de niño, que estas entidades se alimentan del miedo, que crecen con él, que la única forma de hacerles frente es no dárselo, aunque uno lo esté sintiendo por dentro. El rezo no era solo palabras, era una barrera, era lo único que estaba entre esa cosa y toda la gente reunida ahí. La criatura lo observó acercarse durante varios segundos que parecieron muchísimo más largos. Luego, sin ningún aviso, sin ningún movimiento previo que lo anunciara, emitió ese sonido otra vez, pero esta vez más fuerte, más torcido, más desesperado. Y entre ese sonido, por una fracción de segundo, mi padre juró haber escuchado algo que parecía una palabra. No pudo entenderla. No quiso intentar entenderla. Y entonces la criatura saltó, no hacia mi padre, no hacia ninguna de las personas. Saltó hacia el monte, hacia la oscuridad que estaba más allá de las últimas casas del rancho, con una potencia que ningún animal de ese tamaño debería tener, cubriéndose en un solo brinco, una distancia que a un hombre le habría tomado varios segundos correr. Y mientras se perdía entre los árboles, dejó escapar un sonido final que varios de los presentes describieron después de formas distintas. Algunos dijeron que fue un grito, otros dijeron que fue una carcajada. Mi padre me dijo que para él, aquella noche, fue las dos cosas al mismo tiempo. Nadie durmió en San Isidro Texcaltitán esa noche.
Las familias se encerraron con trancas y velas prendidas, y los hombres que se quedaron afuera lo hicieron en grupo, nunca solos, hasta que el cielo empezó a aclarar. Mi padre se quedó en la casa de remedios rezando y haciendo una limpia completa del lugar, limpiando las esquinas, poniendo protecciones en la puerta y las ventanas, sin descansar hasta que amaneció. Con la llegada de la mañana, cuando ya la luz del sol tocaba los techos del rancho y los gallos cantaban como si nada hubiera pasado, varios hombres se animaron a revisar el lugar donde la criatura había aterrizado antes de saltar al monte. Y ahí, en la tierra blanda del camino, encontraron las huellas. No eran huellas de ave, eran largas, más largas que la mano extendida de un adulto, con una forma que se parecía a la de un pie humano, pero que no terminaba de serlo. Solo tenían 3 dedos, marcados profundo en la tierra como si el peso que los hizo fuera mucho mayor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las huellas salían del lugar donde la criatura había estado parada frente a la puerta y se dirigían en línea recta hacia el monte, espaciadas de una forma que confirmaba lo que todos habían visto, que entre cada salto había una distancia que no tenía ninguna explicación normal. Los hombres siguieron el rastro con cuidado, sin alejarse demasiado del rancho, y las huellas los llevaron hasta los límites del monte espeso, donde los árboles crecen tan juntos que la luz del sol casi no entra. Y ahí, justo donde el rastro desaparecía, estaba algo que varios de los presentes ya conocían, pero que nadie mencionaba mucho por no darle importancia al asunto. Las ruinas de una casa quemada. Nadie sabía con exactitud cuándo había sido el incendio de esa casa, ni quién había vivido ahí. Los más viejos del rancho decían que eso había pasado mucho antes de que ellos nacieran, y que desde siempre se les había dicho a los niños que no se acercaran a ese lugar. No había ninguna explicación clara de por qué. Era simplemente uno de esos sitios que la gente evita sin cuestionarlo, por instinto, porque algo en el cuerpo le avisa que ahí no debe estar. Las huellas entraban directo hacia esas ruinas y desaparecían entre los restos negros de las paredes caídas. Ninguno de los hombres cruzó esa línea. Se quedaron mirando desde afuera, en silencio, y luego regresaron al rancho sin decir mucho. No hacía falta decir nada. Todos habían visto lo mismo. Esa tarde, cuando el susto había bajado un poco y la gente comenzó a reunirse en el corredor de la casa de Aurelio como era costumbre, alguien le preguntó a mi padre directamente qué había sido esa cosa. Mi padre tardó un momento antes de responder. Se quedó mirando hacia los cerros como si estuviera eligiendo bien las palabras, y luego dijo algo que se me quedó grabado desde la primera vez que me lo contó. Dijo que hay entidades que llevan mucho tiempo en este mundo, más tiempo del que cualquiera de nosotros puede imaginar, que no son animales, aunque a veces toman la forma de uno para acercarse a las personas sin ser reconocidas de inmediato, que eligen esas formas con un propósito, para observar, para acercarse, o a veces simplemente para recordarle a la gente que existen, que siguen ahí, que el monte y la oscuridad no están vacíos. Dijo que lo que habían visto esa noche era una de esas entidades, una que llevaba mucho tiempo ligada a ese lugar, probablemente desde antes de que el rancho existiera, y que el incendio de aquella casa en el monte tenía que ver con ella de alguna forma que ya nadie vivo podía explicar con certeza. Alguien le preguntó si iba a regresar. Mi padre dijo que no lo sabía, que a veces estas cosas se van y no vuelven, que otras veces se quedan rondando sin dejarse ver, esperando, sin que nadie entienda bien qué es lo que esperan, y en eso tenía razón, porque el guajolote negro nunca volvió a aparearse sobre ningún techo de San Isidro Texcaltitán. Nunca más nadie lo vio con sus propios ojos, pero lo que sí siguió pasando, y sigue pasando hasta el día de hoy según me cuentan los que aún viven por allá, es que cuando el viento sopla desde los cerros en las noches de octubre, a veces llega con él un sonido que no es exactamente el viento, un lamento que sube y baja, que casi forma palabras pero no del todo, que se escucha primero lejos y luego de repente parece muy cerca, justo afuera de la ventana, justo del otro lado de la puerta. La gente del rancho no abre cuando escucha ese sonido. Apagan la luz, se meten a sus camas y esperan a que pase. Mi padre me enseñó este oficio con mucho cuidado,
Y una de las primeras cosas que me dijo cuando empecé a aprender fue que el respeto es la herramienta más importante que existe. No el miedo, sino el respeto. Saber que hay cosas que uno no entiende del todo, que hay lugares donde no se debe entrar, que hay horas de la noche en que es mejor estar adentro con los tuyos, que el monte guarda cosas que llevan más tiempo que nosotros en este mundo, y que a veces, solo a veces, deciden hacerse notar. Yo heredé su bolsa, su cruz de madera, sus rezos escritos en ese papel doblado que él siempre cargaba cerca. Y heredé también sus historias, porque me dijo que las historias son parte del conocimiento, que sirven para que la gente recuerde que el mundo es más grande y más oscuro de lo que parece a plena luz del día. Esta fue una de ellas. Y si alguna noche de viento escuchan un sonido afuera que casi parece una voz pero no del todo, ya saben lo que les digo. No abran. Hay una noche que la familia de José Luis no ha podido olvidar. Una noche en la que escucharon una voz que no debía existir, en la que encontraron a un hombre mirando hacia la oscuridad como si algo lo llamara desde adentro, y en la que vieron algo que ninguno de ellos ha podido explicar hasta el día de hoy. Esto no es un cuento. Esto pasó de verdad, en una zona rural del norte de Guatemala, justo donde la selva se junta con los cerros que colindan con Chiapas, en el año 2009. Y José Luis lo sabe porque su padre estuvo ahí. Su padre fue uno de los que se adentraron en ese monte esa noche, y años después, cuando José Luis ya era lo suficientemente grande para entender, su padre se sentó con él y le contó todo. Cada detalle, cada sonido, cada imagen que todavía lo perseguía en sueños. José Luis es originario de un pequeño caserío en el norte de Guatemala, una comunidad rodeada de plantaciones de cacao, de selva cerrada y de historias que los ancianos contaban en voz baja cuando caía la noche. Desde pequeño, escuchó hablar de la tunda. Los viejos del lugar decían que era una entidad que vivía en lo profundo del monte, que tenía la capacidad de tomar la forma de alguien que uno quería, de imitar su voz con una precisión que helaba la sangre, y que usaba ese engaño para atraer a las personas hacia adentro de la selva. Una vez que alguien seguía a la tunda lo suficientemente lejos, le daba de comer. Una comida que no era comida de verdad. Algo encantado que dejaba a la persona atrapada, confundida, incapaz de encontrar el camino de regreso. Los ancianos siempre decían lo mismo. Si escuchas que alguien te llama desde el monte y esa persona está contigo en la casa, no respondas. No te muevas, y por ningún motivo salgas. El día que todo ocurrió empezó como cualquier otro. El esposo de la hermana del padre de José Luis, un hombre llamado José Luis, había salido temprano hacia la plantación de cacao. Era un recorrido que había hecho decenas de veces. Un trabajo rutinario que no representaba ningún peligro. Antes de irse dijo que volvería antes de que oscureciera. Eso fue lo último que dijeron que prometió. Las horas pasaron. La tarde fue cayendo despacio, como cae siempre en esa región, con ese cielo que primero se pone anaranjado y luego morado, y luego negro de golpe. Y José Luis no apareció. Al principio nadie dijo nada porque a veces las cosas en el campo se retrasan. A veces uno se entretiene. A veces la jornada se alarga más de lo pensado. Pero cuando el sol desapareció por completo y el monte quedó envuelto en oscuridad, la preocupación que todos sentían por dentro empezó a salir. La hermana miraba hacia el camino. El padre de José Luis miraba hacia el monte. Y la madre, que era una mujer mayor con muchos años vividos en ese lugar, se quedó callada con una expresión que los demás no supieron leer en ese momento, pero que después entendieron perfectamente. Fue entonces cuando escucharon la voz. Era la voz de la madre, clara, reconocible, inconfundible. Venía desde afuera, desde la oscuridad del monte, llamando por el nombre de su hijo. Todos se miraron entre sí sin decir una palabra, y entonces uno de ellos volteó hacia donde estaba la madre, y la vio ahí sentada con las manos juntas, completamente quieta. Ella no había dicho nada. Ella no había abierto la boca. La voz que venía desde la oscuridad era idéntica a la suya, pero ella estaba ahí, presente, en silencio, mirando hacia la puerta con los ojos muy abiertos. Nadie habló por varios segundos. La voz volvió a llamar desde el monte.
El mismo tono, el mismo nombre, como si supiera exactamente cómo modularlo, cómo hacerlo sonar familiar, cómo hacerlo sonar seguro. La madre fue la primera en hablar y lo que dijo fue simple y directo. Dijo que no salieran, que no respondieran, que apagaran la lámpara y se quedaran quietos. Pero afuera todavía estaba José Luis, perdido en algún lugar entre los árboles, y eso cambió todo. El padre de José Luis fue quien tomó la decisión. No podían quedarse adentro sabiendo que había un hombre solo en ese monte. Tomaron las linternas, tomaron los machetes y salieron. Eran 3 hombres los que se adentraron esa noche entre los árboles. El padre de José Luis, su hermano, y un vecino que vivía a pocos metros y que al escuchar el alboroto se había acercado a ver qué pasaba. La madre intentó detenerlos. Les dijo que esperaran, que rezaran primero, que no fueran sin protección. Pero el tiempo se sentía urgente y el miedo por José Luis pudo más que cualquier advertencia. La selva de noche es un lugar completamente distinto a lo que es de día. Los mismos árboles que uno conoce de memoria se vuelven irreconocibles cuando no hay luz. Los sonidos cambian, el viento se mueve diferente, y esa noche en particular había algo más en el ambiente, algo que el padre de José Luis describió años después como una sensación de peso, como si el aire mismo fuera más espeso de lo normal, como si el monte estuviera conteniendo la respiración. Caminaron llamando en voz baja, alumbrado con las linternas el suelo y los arbustos, siguiendo el camino que normalmente se tomaba hacia la plantación de cacao. No tardaron mucho en encontrarlo. José Luis estaba de pie en medio de la espesura, completamente inmóvil, con los brazos a los lados y la mirada fija hacia adelante. No respondió cuando lo llamaron. No se movió cuando le pusieron la mano en el hombro. Estaba consciente porque sus ojos estaban abiertos y parpadeaban, pero era como si no estuviera ahí del todo, como si una parte de él hubiera quedado en otro lugar. Tenía la expresión de alguien que está escuchando algo que los demás no pueden oír, y tenía el brazo levantado, con el dedo extendido, señalando hacia algo que estaba entre los árboles un poco más adelante, donde la oscuridad era más densa. El padre de José Luis dirigió su linterna hacia donde apuntaba el dedo. Había una figura, parecía una mujer. Estaba parada entre 2 árboles grandes a unos metros de distancia, completamente quieta. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía sobre la cara. Estaba vestida con ropa sencilla, como cualquier mujer del lugar, y por un momento, solo por un momento muy breve, el padre de José Luis pensó que era una vecina, que alguien más había salido a buscar a José Luis desde otro lado. Pero entonces la iluminó mejor con la linterna, y algo no cuadró. Algo en la forma en que estaba parada no era natural. Sus pies no estaban apoyados en el suelo de la manera en que los pies de una persona normal se apoyan. La parte de abajo de su cuerpo era ancha, irregular, como si en lugar de piernas tuviera algo más. Algo que se ramificaba hacia los lados como raíces retorcidas enterradas en la tierra. Su piel, en las partes que la linterna alcanzaba a iluminar, tenía un color y una textura que no correspondían a ninguna piel humana que él hubiera visto. Era como algo que estuviera en un proceso de descomposición muy lento, con manchas oscuras y una superficie que parecía húmeda, y el olor llegó después. Un olor fuerte, denso, que golpeó a los 3 hombres al mismo tiempo, y que ninguno supo describir con exactitud, pero que todos coincidieron en que era un olor a tierra mojada mezclado con algo dulce, que no debía ser dulce, algo que revolvía el estómago. La figura no se había movido todavía. Seguía ahí, entre los árboles, dejándose iluminar, como si no le importara que la estuvieran viendo. Y entonces, muy despacio, levantó la cabeza y apartó el cabello de su cara. El padre de José Luis dijo que en ese momento hubiera preferido no haber iluminado ese rostro, porque lo que vio no era el rostro de ninguna mujer. Los ojos eran demasiado grandes y demasiado oscuros, sin ningún brillo de vida en ellos. La boca era demasiado ancha, y cuando la figura sonrió, esa sonrisa se extendió más allá de donde debería terminar una sonrisa normal. Era una sonrisa que no expresaba alegría ni burla. Era una sonrisa que expresaba algo para lo que no hay una palabra precisa, algo entre la satisfacción y la amenaza,
como la expresión de algo que sabe que tiene el control de la situación. Por unos segundos nadie se movió. José Luis seguía en su trance, señalando. Los tres hombres estaban paralizados con las linternas apuntando hacia esa figura que los miraba sin parpadear. Y fue el hermano del padre de José Luis quien reaccionó primero. Levantó el machete y dio un paso hacia adelante, golpeando con la hoja plana contra el tronco de un árbol cercano, haciendo un ruido fuerte y seco que rompió el silencio de golpe, gritando palabras que en ese lugar y en esa comunidad se usaban para espantar lo que no es de este mundo. La figura reaccionó, y lo que pasó en ese momento fue lo que más marcó a su padre para siempre. La figura dejó de ser lo que parecía ser. No se fue caminando ni corriendo como lo haría una persona. Su cuerpo empezó a cambiar de forma de una manera que no tenía ninguna lógica, doblándose en direcciones que un cuerpo no puede doblarse, como si los huesos dentro de ella no fueran huesos, sino algo blando que podía acomodarse a cualquier posición. Su tamaño cambió también. Primero se hizo más grande, después más pequeña, y todo ese proceso fue acompañado de un sonido que el padre de José Luis describió como el sonido más perturbador que había escuchado en su vida. Era un sonido agudo, muy agudo, que empezaba como un chillido y terminaba pareciéndose a una risa. No una risa humana, una risa que venía de algo que había observado cómo ríen los humanos y lo estaba imitando sin entenderlo del todo. Una risa que sonaba hueca por dentro, y mientras se alejaba entre los árboles, deformándose, moviéndose de una manera imposible, siguió riendo. Ese sonido se fue haciendo más lejano, pero tardó mucho en desaparecer por completo. Los tres hombres se quedaron quietos escuchando cómo se perdía entre la selva, y ninguno dijo una sola palabra, hasta que el silencio volvió a ser el silencio normal de la noche. José Luis cayó en ese momento. Sus rodillas cedieron y su cuerpo se fue al suelo como si alguien le hubiera cortado todos los hilos de golpe. No estaba herido por fuera. No tenía ninguna marca visible. Pero estaba completamente sin fuerzas, como una persona que ha cargado un peso enorme durante muchas horas y ya no tiene nada más que dar. Lo cargaron entre los tres y lo sacaron del monte lo más rápido que pudieron, sin apagar las linternas, sin dejar de mirar hacia los lados, sin detenerse por ningún motivo. Cuando llegaron a la casa, la madre ya tenía preparado algo. Había estado rezando desde que salieron, y tenía en sus manos ciertas plantas que los ancianos del lugar usaban en estos casos. Plantas con nombres que José Luis no recordaba, pero que su padre le describió como plantas de olor muy fuerte, que se usaban para limpiar a una persona de influencias que no son de este mundo. Le pasaron las plantas por el cuerpo a José Luis mientras él permanecía sin reaccionar, con los ojos abiertos pero perdidos, respirando de manera lenta y pareja, como alguien que duerme aunque no está dormido. Los días que siguieron fueron muy difíciles para toda la familia. José Luis recuperó el movimiento y la capacidad de hablar, pero no era el mismo de antes. Se levantaba en la noche y se acercaba a la puerta como si quisiera salir. Miraba hacia el monte con una expresión que su esposa describió como la expresión de alguien que está esperando a alguien, y repetía lo mismo una y otra vez con una calma que resultaba más perturbadora que si lo dijera con desesperación. Decía que su madre lo estaba esperando afuera, que ella estaba en el monte y que él tenía que ir. Su madre seguía ahí en la misma casa, visible, presente, hablándole, tocándole la cara, y él la miraba sin reconocerla del todo, como si la que estaba ahí fuera la falsa y la que estaba afuera en la oscuridad fuera la real. Fue entonces cuando la familia tomó la decisión de buscar a un curandero. Era un hombre mayor que vivía en una comunidad cercana y que tenía mucho conocimiento sobre estas cosas. Cuando le contaron lo que había pasado, no se sorprendió. Escuchó todo con atención. Hizo preguntas precisas sobre detalles específicos, y cuando terminaron de hablar, les explicó con calma lo que había ocurrido. Les dijo que la tunda había puesto sus ojos en José Luis desde hacía un tiempo, que estas entidades no actúan de manera impulsiva sino que observan, que esperan el momento adecuado, que estudian a la persona que han elegido antes de acercarse. Les dijo que la comida encantada que la tunda usa para atrapar a sus víctimas no siempre es comida física, que a veces es suficiente con que la persona permanezca bajo su influencia
el tiempo suficiente para que algo en su interior quede conectado a ella. Y les dijo que habían actuado a tiempo, que si esa noche nadie hubiera salido a buscarlo, o si hubieran llegado un poco más tarde, José Luis no habría regresado por su propio pie. La tunda lo habría llevado más adentro, más lejos, hasta un punto desde el cual ningún curandero habría podido hacer nada. El proceso de recuperación tomó semanas. El curandero visitó la casa varias veces, realizó limpias, usó plantas y rezos y procedimientos que la familia siguió al pie de la letra sin cuestionar ninguno. Poco a poco José Luis fue volviendo. Primero dejó de caminar hacia la puerta en las noches, después dejó de hablar de su madre en el monte, después empezó a reconocer a las personas a su alrededor con normalidad, a comer con apetito, a dormir sin levantarse. Y un día simplemente amaneció como antes, como el hombre que había salido hacia la plantación de cacao esa mañana sin saber lo que le esperaba. Pero nunca habló de lo que vivió esas noches. Nunca describió qué vio, ni qué escuchó, ni qué sintió mientras estuvo bajo esa influencia. Cada vez que alguien intentaba preguntarle, se quedaba callado y cambiaba el tema. Y la familia aprendió a no insistir. Lo que sí cambió para siempre fue la manera en que esa familia vivía en ese lugar. Nunca más ignoraron las advertencias de los ancianos. Nunca más salieron al monte después de que oscurecía sin tomar las precauciones necesarias. Y nunca más, bajo ninguna circunstancia, respondieron cuando escucharon una voz conocida llamando desde afuera en la oscuridad, sin antes asegurarse de que esa persona estuviera dentro de la casa, a salvo, presente, con los pies bien puestos en este mundo. José Luis creció escuchando esa historia de boca de su padre. Y su padre siempre terminaba de contarla de la misma manera, con la misma frase, dicha en voz baja, mirando hacia ningún lado en particular. Decía que lo más aterrador de esa noche no fue ver a esa figura entre los árboles. Lo más aterrador fue darse cuenta de que esa cosa había aprendido a imitar la voz de su madre con una perfección absoluta, y que si no hubieran volteado a verificar que ella estaba en la casa, cualquiera de ellos habría salido solo, sin linterna, sin machete, siguiendo esa voz hacia adentro del monte, convencido de que era ella, convencido de que estaba a salvo, hasta que ya no hubiera habido regreso posible.